Corea del Norte, un país rodeado de misterio, aislado del mundo, gobernado con puño de hierro y envuelto en un silencio que asusta. Para muchos es el reino prohibido, un lugar donde la realidad supera cualquier ficción y donde la vida cotidiana de sus habitantes parece sacada de una pesadilla. Hoy, en Mundo al Descubierto, nos adentraremos en la nación más hermética del planeta, Corea del Norte, un país temido, controlado y castigado por su propia historia. Pyongyang, la capital, parece una ciudad moderna a primera vista, avenidas amplias, estatuas gigantes, edificios color pastel. Pero basta mirar un poco más allá para descubrir que gran parte del país vive en la pobreza extrema. En las zonas rurales, millones de campesinos apenas logran sobrevivir con lo que cultivan. La hambruna es una amenaza constante y la desnutrición infantil afecta a casi una cuarta parte de la población. Mientras tanto, la élite del partido vive con lujos reservados solo para unos pocos. El contraste es brutal. Mientras se levantan monumentos de oro a los líderes, familias enteras mueren de hambre en silencio. En Corea del Norte, la figura de los Kim es sagrada. Kim Il-sung, el fundador del régimen, es oficialmente el presidente eterno. Sigue siendo venerado como un dios, a pesar de haber muerto hace décadas, y su retrato es obligatorio en cada hogar. Su hijo, Kim Jong-il, heredó ese culto, y hoy, Kim Jong-un continúa con la misma devoción obligatoria, presentándose como el único protector del pueblo norcoreano frente a las amenazas externas. Cada ciudadano debe mostrar respeto absoluto, inclinarse ante los retratos, limpiar los monumentos y cantar himnos de lealtad. Este sistema de control social es total. Cualquier gesto considerado irrespetuoso puede significar prisión o incluso la muerte. En las escuelas, los niños aprenden desde pequeños que los líderes son seres casi divinos, capaces de hazañas sobrenaturales. Para muchos, no existe una vida fuera de la devoción al régimen. Uno de los secretos más oscuros de Corea del Norte son sus campos de prisioneros, lugares de tortura y trabajo forzado, donde miles de personas son enviadas por delitos tan simples como escuchar música extranjera, criticar al régimen o intentar escapar del país. En estos campos, las familias enteras son castigadas por generaciones. Si un ciudadano es considerado traidor, no solo él, sino también sus hijos y nietos pueden ser condenados. Una política de terror que mantiene a la población bajo control absoluto. Los testimonios de los pocos que han logrado escapar describen escenas de hambre, palizas, ejecuciones públicas y trabajos interminables en condiciones inhumanas. En Corea del Norte, el único culto permitido es el culto al líder. La religión tradicional fue prohibida, y quienes practican el cristianismo o cualquier otra fe son perseguidos y castigados. Sin embargo, bajo ese silencio, en algunas regiones todavía sobreviven prácticas secretas, rituales ancestrales, supersticiones y creencias populares transmitidas en secreto. Muchos aún temen a espíritus y maldiciones, y creen que la desgracia que vive el país es el resultado de un castigo divino por generaciones de sufrimiento. La vida de las mujeres en Corea del Norte es especialmente dura. Aunque el régimen asegura promover la igualdad, la realidad es muy distinta. Muchas mujeres trabajan largas horas en fábricas o en el campo, y sufren acoso, abusos y violencia sin protección alguna. Los matrimonios forzados, la explotación sexual y el tráfico de mujeres hacia China son realidades ocultas pero comunes. Aquellas que intentan huir a través de la frontera muchas veces terminan siendo víctimas de redes de explotación. En Pyongyang, algunas mujeres de la élite acceden a universidades o incluso cargos administrativos, pero son excepciones dentro de un sistema que limita profundamente su libertad. Corea del Norte es un país de enigmas. Ciudades enteras han sido construidas como escenarios falsos para engañar a visitantes. La propaganda muestra supermercados repletos, mientras la población sobrevive con raciones mínimas. Existen túneles secretos bajo la frontera con Corea del Sur, diseñados para invadir en caso de guerra. Y en las montañas, se esconden bases militares y laboratorios de armas químicas y nucleares. Al caer la noche, el país entero se sumerge en la oscuridad. Desde el espacio, Corea del Norte es un manchón negro, mientras sus vecinos brillan iluminados. Un símbolo perfecto de su aislamiento. El trauma de la Guerra de Corea en los años 50 aún marca al país. Millones murieron en ese conflicto.
y desde entonces, la península quedó dividida en dos mundos opuestos. Corea del Sur, moderna y abierta; Corea del Norte, cerrada y militarizada. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por hambrunas, represión y aislamiento. Mientras el mundo avanzaba, Corea del Norte se hundía cada vez más en el control y el miedo. Hoy, las cicatrices de esa historia siguen vivas. Un país atrapado en el pasado, donde la modernidad solo llega en forma de propaganda y armas. Y sin embargo, el pueblo norcoreano resiste. A pesar de la opresión, muchos mantienen vivas sus tradiciones y pequeñas formas de solidaridad. En público, la lealtad al régimen es obligatoria, pero en la intimidad de sus hogares, el espíritu humano busca la conexión. En secreto, familias se ayudan unas a otras, compartiendo comida o cuidando a los más débiles. Los que logran escapar hablan de un país de dolor, pero también de una inquebrantable esperanza. Sus testimonios son un puente entre un mundo cerrado y la conciencia global, un recordatorio de que detrás del telón de acero hay vidas que sueñan con un futuro diferente, aunque arriesgarlo todo para alcanzarlo signifique enfrentarse a la muerte. Incluso dentro del país la gente encuentra maneras de resistir. En los mercados negros se comercian alimentos y productos prohibidos. La información del exterior, filtrada a través de radios clandestinas o en memorias USB contrabandeadas, planta semillas de duda. Y en la quietud de la noche, se cuentan historias prohibidas a los niños para mantener viva la memoria de un mundo más allá de sus fronteras. Corea del Norte es un país de extremos, de ciudades fantasmas y monumentos gigantes, de poder absoluto y miseria cotidiana, de miedo y de silencio. Es el reino prohibido, un país temido por el mundo por su arsenal nuclear, pero también castigado por su propia historia. Una nación atrapada entre el culto a sus líderes, la represión interna y un aislamiento que la aleja cada vez más de la comunidad internacional. Un país donde la vida parece pertenecer al Estado y donde cada día se vive bajo la sombra de un secreto que nunca termina de revelarse. Corea del Norte no es solo una dictadura, es un experimento social llevado al extremo, donde la realidad y la propaganda se confunden hasta volverse indistinguibles. Para sus ciudadanos, esto significa navegar un laberinto diario de verdades oficiales y realidades ocultas, donde un paso en falso puede tener consecuencias devastadoras. Es un lugar donde las personas sobreviven entre la obediencia forzada y el miedo constante, y donde el futuro parece estar escrito únicamente por aquellos que ostentan el poder. Y sin embargo, incluso en la oscuridad, persisten las llamas de resistencia, esperanza y humanidad. Son los pequeños actos de desafío, las historias susurradas y los sueños de un futuro diferente, porque ningún régimen, por más absoluto que sea, puede apagar para siempre el deseo de libertad.